Van pasando los días desde las elecciones europeas y vamos reconociendo el terreno que queda tras la batalla. La ultraderecha ha golpeado fuerte en países importantes, pero entre los escombros hay también señales de que su auge no será para siempre. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, la ultraderecha en Europa, claves tras el 9J. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promo Podimo. Lo más llamativo de las elecciones europeas ha sido el avance de la ultraderecha. No son la fuerza ganadora. La derecha clásica sube, los socialdemócratas aguantan, pero el avance ultra en países clave ha hecho saltar las alarmas y ya tiene consecuencias. Ya lo contamos el lunes. En Alemania, un partido de ideología nazi ha sido segunda fuerza. En Francia, el lepenismo ha arrasado y Macron ha convocado elecciones legislativas. No hablamos de Hungría, de Polonia o de Grecia. Estamos hablando de los motores de la Unión Europea, y por eso la perspectiva parece tan preocupante. Pero desde otros estados, más pequeños, nos mandan un mensaje de esperanza. De esto se sale. Javier Biosca, hola. Hola, ¿qué tal? Javier coordina información internacional en eldiario.es. Javi, nos ha quedado la sensación después de las elecciones de que la ultraderecha ha ganado mucho. Analizando ya con más calma con el paso de los días, ¿es así? Bueno, evidentemente la extrema derecha crece en el Parlamento Europeo y lo hace considerablemente, pero a la vez es difícil decir, o yo creo que no es correcto decir que la extrema derecha crece en todos los países de la Unión Europea o que es una tendencia generalizada, sino que más bien lo que podemos ver, por ejemplo, y ese crecimiento ultra se debe en parte a el crecimiento de estos partidos en países muy grandes que envían una representación pues muy importante al Parlamento Europeo. Entonces ese crecimiento se nota mucho a nivel de escaños en la formación de la Cámara. Hablemos de esos países grandes. Francia ha sido el país de la Unión Europea donde la extrema derecha ha provocado la mayor crisis política hasta el momento. Esa agrupación nacional de Marine Le Pen ha ganado las elecciones. No solo eso, ha doblado los resultados del partido de Macron y Macron ha convocado elecciones legislativas, que no son presidenciales, que son legislativas, pero son importantes. ¿Qué movimientos han sucedido desde entonces? Han pasado unos días y la izquierda, por ejemplo, ya ha reaccionado y muy rápido. Sí, efectivamente, casi a las 24 horas la izquierda acordó formar un nuevo Frente Popular, como lo llaman ellos, para estas elecciones legislativas, ¿no? Verdes, socialistas, comunistas y la Francia Insumisa pues se presentarán de manera conjunta. Es la única forma de luchar en unas elecciones que además se juegan a doble vuelta. Es decir, en Francia las circunscripciones son uninominales, o sea, solo eligen a un diputado por cada circunscripción. Si esa lista o ese partido no supera la mayoría en primera vuelta, pues hay una segunda vuelta entre los más votados. No solo pasan dos, pero aún así se castiga mucho la fragmentación, entonces se tiende un poco a esta reagrupación y coaliciones de partidos. Del otro lado, en la derecha está pasando algo realmente llamativo e histórico. El Partido Conservador, el partido de la derecha clásica tipo Partido Popular pero francés, le propone un pacto, una alianza, una confluencia a la ultraderecha para ir juntos a las elecciones. ¿Cómo es posible, Javi? Sí, efectivamente es un cambio muy importante porque hasta ahora Francia y Alemania eran un poco los grandes países y los bastiones un poco de ese cordón sanitario, aunque cada vez estaba más debilitado y eso sí que era una tendencia, ¿no?, en los últimos meses y en las últimas elecciones. El líder del Partido de los Republicanos propuso el lunes ir a las próximas elecciones legislativas en coalición con el partido de extrema derecha de Le Pen, ¿no? Y sus propios compañeros de partido se le han echado encima y lo que ha provocado es un caos tremendo dentro del partido, tanto que le han echado como líder de la formación, ¿no? La presidenta de la región parisina de los republicanos le ha calificado de traidor y la portavoz de la formación ha dicho que lo que está haciendo es imitar los acuerdos de Múnich, lo que es una acusación bastante dura
Si tenemos en cuenta, bueno, que estos acuerdos fueron el pacto de las potencias aliadas con Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial para solucionar la crisis de los Sudetes, ¿no? O sea, básicamente le está acusando de pactar con el diablo. Vamos a Alemania. En Alemania, Alternativa por Alemania, que es esa fuerza, digamos, heredera de las ideas nazis, ha conseguido ser segunda fuerza. ¿Qué razones encuentran los expertos? Pues yo diría que la lectura más evidente de los resultados electorales en Alemania es que es una derrota brutal de todos los partidos de la coalición gobernante, es decir, socialistas, verdes y liberales. O sea, el apoyo a los verdes ha caído casi la mitad y los socialistas han recibido su peor resultado a nivel nacional, evidentemente, en más de un siglo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la extrema derecha es aprovechar muy bien esta situación, aunque también es verdad que en los últimos meses pues, fue cayendo en las encuestas, especialmente pues, por declaraciones como las del principal candidato a la Eurocámara, que decía que no todos los miembros de las SS, la principal fuerza paramilitar de los nazis, eran criminales, ¿no? O sea, las encuestas les daban mucha más intención de voto hace meses y podría haber sido peor. Y han quedado primeros en Alemania del Este, que para mí es una realidad que yo pensaba que estaba más superada, ¿no? Que un partido filonazi de ultraderecha gane en lo que antes era más allá del muro de Berlín. ¿Por qué pasa esto? Bueno, no es un fenómeno nuevo y es algo que hemos visto sucesivamente en las diferentes elecciones regionales o locales e incluso generales en Alemania. Siempre han tenido mucho más apoyo en el este. Lo que pasa que ahora es más evidente porque en todas, menos en 3 circunscripciones de la parte oriental, pues ha ganado la extrema derecha, ¿no? Algún político incluso ha hablado estos días de una reunificación 2.0. ¿A qué se refieren con eso? ¿Por qué sería una solución? Pues, por ejemplo, esta zona tenía tradicionalmente más desempleo y con las grandes transformaciones posteriores, los expertos o algunos expertos dicen que los ciudadanos de la parte oriental de Alemania tienen más miedo a perder la riqueza que tanto les ha costado ganar, ¿no? ¿Y quién ofrece muy bien ese discurso? Pues Alternativa por Alemania. Culpa de los inmigrantes, el país se va a pique, entonces ofrecen pues ese tipo de soluciones fáciles y ante el miedo de los ciudadanos, ¿no? Luego hay elementos evidentes que a día de hoy se mantienen. Por ejemplo, los salarios a día de hoy también son más bajos en el este que en el oeste, pero claro, es muy complicado trazar en esto pues una línea de causalidad en todo este fenómeno, ¿no? Javi, me decías antes, ojo, que esto está pasando de manera muy visible en países muy importantes y eso pues hace que el peso general también en el Parlamento Europeo sea más grande. Pero en otros países la ultraderecha no arrasa y de hecho en algunos estados la ultraderecha ha perdido mucho poder. Se ha desplomado. Dame ejemplos. Pues sí, por ejemplo, podemos hablar que en los países nórdicos la tendencia un poco es ir a la contra del resto del continente y tenemos el caso de Finlandia, que en las últimas elecciones generales de abril de 2023 fueron la segunda fuerza con un 20% de los votos y entraron en el gobierno, tienen varios ministerios, el viceprimer ministro es del partido de extrema derecha y ahora lo que han obtenido es un 7,6% y han pasado a ser la sexta fuerza política. Es un desplome brutal. Luego tenemos el caso de Suecia también, que fue la segunda fuerza con el 20% de los votos en las elecciones generales de septiembre del 22 y fue clave en la formación del nuevo gobierno. Aunque no entró dentro del gobierno, lo apoya desde fuera, ¿no? Y lo que ha pasado ahora es que ha recibido un 13,2% y pasa a ser la cuarta fuerza política del país. Luego, el caso de Dinamarca es un poco diferente, ¿no? Porque la extrema derecha sí que se mantiene más o menos en el mismo nivel, pero la izquierda verde del Partido Popular Socialista ha ganado las elecciones y ha duplicado su apoyo respecto a las generales de 2022, pasando del 8 al 17%. ¿Y hay algún patrón común en todo esto? ¿Hay algún porqué? A lo mejor como han tocado poder, pues el poder desgasta y decepciona inevitablemente a los propios votantes. Claro, efectivamente hay particularidades en cada caso, pero también se pueden trazar varias causas un poco comunes, ¿no? El elemento común, como decías, es que, por ejemplo, en Finlandia y en Suecia ambos están en el gobierno o lo apoyan,
y hasta ahora la extrema derecha pues estaba en la oposición, donde evidentemente es más fácil moverse y crecer a nivel electoral, ¿no? Otro elemento común es que son partidos euroescépticos, entonces, aunque intenten suavizarlo, pues sus votantes no están tan movilizados para unas elecciones europeas, ¿no? Y luego, otro factor importante en estos tres países es que el medio ambiente y el apoyo a Ucrania, especialmente en Finlandia, por ejemplo, que tiene una frontera con Rusia muy larga, pues han sido temas muy importantes en el periodo de campaña, y eso ha alejado a muchos votantes de estas formaciones ultraderechistas, vaya. Bueno, luego cada país evidentemente tiene dinámicas concretas, ¿no? Y en el caso de Finlandia, por ejemplo, pues han sufrido varios escándalos desde el minuto 1 en que entraron a formar parte del gobierno. Por ejemplo, se ha publicado cómo la viceprimera ministra y líder del partido de extrema derecha hace 15 años se dedicaba a publicar mensajes en foros del estilo «Alguien se apunta a escupir a mendigos y golpear a niños negros». También su ministro de Economía ha tenido que dimitir por participar en un evento organizado por un grupo con claros y conocidos vínculos con neonazismos. En el caso de Suecia, un poco similar. Se ha filtrado hace poco cómo el partido de extrema derecha, Demócratas de Suecia, tenía una fábrica de trolls, anónimos evidentemente, que se dedicaban a publicar vídeos manipulados con contenido racista, a insultar a opositores políticos y todo este tipo de guerra sucia política que evidentemente pues les ha pasado factura. Y háblame de Portugal, Javier, que lo tenemos aquí al lado. ¿Qué ha pasado con la ultraderecha? Pues en Portugal la extrema derecha se ha llevado otro golpe duro. Celebró elecciones hace solo 3 meses y la derecha radical populista de Chega obtuvo un 18% de los votos, ¿no? Entonces se convirtió en tercera fuerza y todo parecía indicar pues que siendo tan cercanas las elecciones europeas pues iba a mantener ese apoyo, ¿no? Sin embargo, el porcentaje de voto en estos últimos comicios pues se ha reducido a la mitad y han obtenido un 9,7%. Es verdad que en ese momento, en el momento de las elecciones generales, el contexto era diferente, ¿no? Había un supuesto escándalo de corrupción que movilizó mucho a la oposición y que se canalizó muy bien en forma de voto protesta a la extrema derecha, pero lo que concluimos ahora es que ese voto pues no es un voto tan ideologizado, ¿no? Tan marcado a la extrema derecha, era un voto protesta. Y además el principal candidato al Parlamento Europeo ha sido un desastre y ha tenido varias declaraciones muy desafortunadas, y cuando el líder del partido, André Ventura, ha intentado tomar las riendas de la campaña, pues ha sido demasiado tarde, ¿no? La última, Javi. No sé con qué sensación nos tenemos que quedar. ¿Con la sensación de que la ultraderecha se mete en el motor de Europa, ¿no? Con ese poder que están ganando en Alemania y en Francia? ¿O con la sensación de que la ultraderecha ya va demostrando algunos signos de desgaste en sitios donde ya previamente había crecido? Hombre, yo creo que las dos lecturas son correctas y se pueden hacer al mismo tiempo. Es decir, la ultraderecha y los partidos del odio crecen, y el aumento en el número de escaños está ahí, y ahora representan casi o en torno al 20% de todos los escaños del Parlamento Europeo, pero a la vez no es una tendencia general a nivel continental, y vemos cómo en muchos países donde ya habían tenido grandes éxitos electorales e incluso habían tocado el poder y entrado en gobiernos, pues se han desplomado a la mitad en tan solo unos meses, ¿no? O sea que hay dinámicas muy diferentes que ocurren al mismo tiempo y que no se puede simplificar todo con un crecimiento de la extrema derecha continental. Los partidos que se denominan liberaldemócratas, los partidos tradicionales, pues siguen acumulando muchísimo poder, y yo creo que lo importante es qué posiciones toman estos partidos frente a los postulados de la extrema derecha. Es decir, los asumen, los rechazan, se desplaza el umbral de lo aceptable y el debate. La extrema derecha no solo se mide en número de escaños, sino en cierta manera en el tipo de políticas que acaba condicionando o promoviendo o apoyando, ¿no? Javier Biosca, compañero, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.
Y antes de marcharnos... Si te sigues bebiendo el zumo de un trago para que no pierda las vitaminas, es hora de renovar los conocimientos en salud. Y en Podimo te lo ponemos fácil. Ciencia o evidencia con David Callejo y Eva Rojas. Sanamente con Marta Pérez o esto es Nutrición con Steffi y Vicky. Y si lo quieres fácil, lo tienes. Y aquí no hay mucha lista de espera. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promo Podimo. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.